¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo estudio del curso Nueva Vida en Cristo. Estamos en el nivel 2 y el paso 5, la lección 5, que tiene como título La guerra espiritual. Así que, como siempre, los invito a ir a buscar sus Biblias, quizás un café, un té, un mate, algo para acompañar este tiempo de estudio, y ya nos preparamos para comenzar con la lección. Como siempre, comenzamos con el verdadero o falso, tres frases que nos hacen reflexionar un poco sobre el tema que vamos a abordar. Y en este caso, la primera dice: el diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. Yo acá voy a poner verdadero. Una de las cosas que la Biblia nos enseña sobre Satanás es que él es el acusador. Y muchas veces Satanás actúa en nuestra mente tratando de desanimarnos, recriminándonos por cosas de las cuales Cristo ya nos perdonó, pero Él las trae de nuevo a la memoria, a la mente, a la conciencia, para tratar de hacernos sentir indignos, hacernos sentir mal, y de esa manera tratar de derribarnos, ¿no? Entonces voy a poner eso verdadero. La segunda afirmación dice: Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos. Esto también voy a poner verdadero. Otra cosa que aprendemos en la Biblia sobre Satanás es que él es padre de mentira, ¿no? Y la mentira es un arma que él usa para, como dice acá, manipularnos, ¿no? Y eso lo vemos incluso en la sociedad. No solamente Satanás usa la mentira, sino que muchas personas, a través de la mentira, logran sus objetivos de manipular o torcer las decisiones o las voluntades de las personas, y eso es algo que Satanás hace muy bien, podríamos decir, ¿no? La tercera frase dice: todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. Y acá voy a poner falso. Si bien es verdad que en Cristo estamos seguros, pero hay muchas advertencias en la Biblia sobre velar, sobre guardarnos, sobre estar atentos, sobre usar la armadura de Dios, como vamos a ver, porque si bien nuestra alma está segura, Satanás puede afectar nuestra vida y hacernos sufrir, ¿no? Tratar de destruir muchas cosas si nosotros le damos lugar. Por lo tanto, si bien es verdad que Dios nos protege, esta palabra acá que dice automáticamente da a entender como que no hay ninguna responsabilidad de parte nuestra, que solo por ser cristianos vamos a estar libres de cualquier ataque de Satanás. Y eso vamos a ver que no es verdad. Nosotros tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad en este tema, como dice el título de la guerra espiritual. Es interesante el dibujo que el ilustrador hizo acá, ¿no? Cosas que nos atacan: tentaciones, dudas, culpa, lujuria, horóscopo, ¿no? Todo lo que es el ocultismo, nueva era, muchas, podemos decir así, religiones que ahora están bastante en auge, filosofías que van contra la palabra de Dios, ¿no? Mentiras, cuántas cosas que realmente Satanás usa para atacar nuestra vida. Bueno, la primera parte del estudio tiene como título La guerra invisible y nos lleva a Efesios 6:12. Vamos a leer. Dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según este versículo, la lucha no es contra carne y sangre, y la segunda parte dice sino contra, y acá dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y después dice huestes espirituales de maldad, ¿no? Huestes espirituales.
de maldad. Esto nos da la idea de un ejército bien organizado, ¿no? Y cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, lo que se está refiriendo es que nuestra guerra, la guerra no es contra personas, no es contra seres humanos, sino contra entidades espirituales que no vemos, pero que están y que actúan y que están organizadas y que son muchas, ¿no? Y que tienen un fin que es malo, ¿no? Entonces, según dice acá, a su entender, ¿quiénes son estas autoridades que gobiernan las tinieblas? Entonces, yo voy a poner acá Satanás y sus ángeles. Vamos a poner así caídos, ¿no? Algo que la Biblia nos enseña es que Satanás, Lucifer, era un ángel creado por Dios, un arcángel poderoso, que se rebeló contra Dios en su orgullo de querer ocupar un trono, tener autoridad independiente de Dios, y en esa rebelión arrastró a otros ángeles que son seres creados por Dios, seres espirituales, seres poderosos, que los siguen en esa rebelión contra Dios y actúan en el mundo, ¿no? Y eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Satanás, ¿no? 1 Pedro 1:8. Porque sabemos que contra Dios Satanás no puede, pero la Biblia nos revela que Satanás quiere destruir la obra de Dios. Él no puede ganar la batalla, la guerra, pero él quiere dar sus batallas y causar daño. Y en 1 Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás? Devorar, ¿no? Destruir, causar dolor, causar daño. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud que debemos tener los creyentes? Y el versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que es resistir firmes en la fe. Acá dice, ¿quién es nuestro enemigo? Algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios. Ezequiel 28, 14 y 15 tiene ese relato. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo, ¿no? Hay un autor que se llama C.S. Lewis, que escribe un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, donde en la introducción dice algo parecido a esto, ¿no? Como que Satanás se queda contento si nosotros tenemos una imagen ridícula, infantil, de dibujitos animados acerca de lo que él es. Él no tiene problema en que lo veamos como algo ridículo o como que no existe, para que nosotros no estemos precavidos o en guardia. Nosotros no nos vamos a defender de un enemigo que nos parece que es un cuentito infantil o algo inventado para asustar a los niños. Ahora, cuando nosotros entendemos que Satanás es un ser real, que actúa y que no es una caricatura, como la quiere pintar, entonces es ahí donde vamos a comenzar a tomar los recaudos y tomar con seriedad esta guerra espiritual. ¿Cuáles son las tácticas? Las tácticas del enemigo. En una batalla o en una guerra, una de las cosas más importantes, lo que a veces decide el resultado de la batalla, es cuando uno logra entender las tácticas del enemigo. Por eso hay servicios de inteligencia, servicios de espionaje en los ejércitos, porque si uno sabe lo que el otro va a hacer, puede preparar su defensa o preparar su contraataque. Entonces la Biblia nos revela cómo Satanás actúa para que nosotros no estemos en ignorancia o él nos pueda tomar desapercibidos, ¿no? Dice acá, Satanás usa diferentes tácticas según la persona
o la situación. En algunos casos trabaja de forma abierta a través de las prácticas ocultas como la brujería, la magia, etc. En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia a él. Uno puede ver que en ciertos contextos, por ejemplo en tribus o en países que son muy religiosos o supersticiosos, realmente hay ataques directos de Satanás, manifestaciones muy evidentes, porque la gente ya vive atada a esas creencias y a esa esclavitud, y en ese caso esa táctica abierta le da resultado para mantener a las personas en esclavitud. Ahora, ya en otros países donde lo espiritual no tiene una relevancia muy importante, por ejemplo en mi país, Uruguay, donde la gente no cree mucho en lo espiritual, no tendría sentido Satanás revelarse de esa manera tan abierta, porque llamaría la atención hacia lo espiritual. Entonces, casi que lo mejor en este caso, en un país como el nuestro, bastante agnóstico, bastante, podríamos decir, secular, es mantenerse totalmente invisible, oculto, para no llamar la atención hacia esa realidad del mundo espiritual. Entonces es muy diferente un país donde lo espiritual, donde las religiones, el animismo es muy fuerte, a un país donde el secularismo reina. Ahora, uno no es más peligroso que el otro, los dos son peligrosos, y según la realidad en que nosotros estemos, tenemos que prepararnos. Deuteronomio 18, 10 al 12, vamos a leer. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto era una advertencia de Dios para su pueblo que iba a entrar en la tierra de Canaán, donde la hechicería, la magia, la adivinación, los sacrificios humanos abundaban. Y eso se ve hoy en algunas culturas y en algunos pueblos. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice en cuanto a estas prácticas? Que son abominación a Dios. ¿Ah? Es algo que Dios detesta. ¿Por qué? Primero porque nos desvía de la verdadera adoración que debe ser hacia Dios, pero eso termina destruyendo nuestras propias vidas. Cuando nosotros adoramos a Dios, ahí somos como Él es, ¿no? Buscamos la santidad, buscamos la virtud, y esas cosas nos terminan beneficiando a nosotros. Somos bendecidos cuando adoramos a Dios. Ahora, cuando adoramos a estos ídolos, cuando seguimos a hechiceros, la magia, la adivinación, estas cosas terminan esclavizando y destruyendo a las personas. Las atan literalmente en el temor, en la superstición, y eso destruye a las personas, ¿no? Por eso Dios quería erradicar completamente. Dice: los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, cartas, etc. A veces dicen poder leer la mente, ¿no? Y esto dice, bueno, en nuestra cultura esto no hay. Pero en realidad cuando uno abre el diario o ve por las calles anuncios de magia, tarot, umbanda, distintas religiones que hacen hechicería, hacen magia, hacen adivinación, tenemos que ser conscientes que detrás de todo eso está Satanás. Es el mundo de las tinieblas que se mueve en todo ese ambiente. Entonces, cuando vemos eso, nosotros tenemos que ser conscientes de que por esos caminos o esas herramientas usa Satanás también para engañar, para destruir nuestras vidas. Según 2 Tesalonicenses 2:9, algunos siervos de Satanás actúan con, y ahí vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:9,
dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas, intimidarlas y engañarlas, haciéndoles creer que Él es invencible o que les puede conceder un favor, etc. Entonces, algo importante que podemos aprender en este pasaje es que Satanás efectivamente tiene poder. No todas las cosas son engaños en el sentido de trucos, como sabemos que hay muchas personas que utilizan trucos de magia para engañar y hacer creer que se ponen en contacto con el más allá o que tienen ciertas habilidades, sino que tenemos que reconocer que algunas de las cosas son reales en el sentido de que son poderes sobrenaturales, pero el objetivo, y por eso dice prodigios mentirosos, el objetivo de hacer esas señales es para engañar a las personas y esclavizarlas o intimidarlas, y en definitiva separarlas de Dios. Así que tengamos cuidado con no desestimar todas las cosas sobrenaturales como simplemente cuentitos o trucos para engañar, porque en la Biblia nos dice que Satanás tiene poder y puede hacer señales con ese objetivo de engañar a las personas. Juan 8:44, vamos a leerlo, Juan 8:44, dice la parte B, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, está hablando de Satanás, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mentiroso y padre de mentira. Esa es la característica de Satanás. Engaña utilizando la mentira. Y cuando nosotros vemos la abundancia de religiones y lo comparamos con la Biblia, que es la verdad, la palabra de Dios, ahí nosotros podemos ver qué variedad, qué sutileza utiliza Satanás para introducir la mentira. A veces en algunas cosas que uno superficialmente las ve y parecen verdad, pero en esa verdad está la mentira infiltrada, y eso es lo que causa daño, ¿no? En la parte 7, en el punto 7 dice, estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Es por eso que Cristo dijo en Juan 8:32 que conoceremos vamos a leer acá, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceremos la verdad. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También Jesucristo dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que yo pondría acá que podemos conocer la verdad conociendo a Cristo, a Jesús, ¿no? Y conociendo la palabra de Dios, revelada en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocemos lo que dice la Biblia, nosotros podemos conocer la verdad revelada de Dios. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros conocemos a Dios, quien es la verdad. Y eso, conociendo la verdad, eso nos protege contra la mentira. Se usa mucho, un ejemplo, acerca de los billetes, ¿no? Lo he escuchado muchas veces, muchos maestros lo utilizan y me parece que es muy bueno, porque ellos enfatizan el hecho que para poder ver que algo es falso, no necesitamos conocer todas las variantes de la mentira, sino que necesitamos conocer bien lo que es la verdad. Entonces dicen, si una persona, alguien que trabaja con dinero, conoce bien las características de un billete verdadero, entonces puede detectar una gran variedad de billetes falsos. Es verdad que a veces hay cierta importancia en conocer algunas de las cosas falsas que Satanás utiliza, conocer un poco de las sectas, las religiones, los engaños que hay en el mundo para estar mejor preparados,
pero nuestro énfasis siempre debe ser en conocer y en alimentarnos y en profundizar en la verdad. Muchas personas a veces pierden el rumbo tratando de estudiar demasiado la secta, las religiones, el satanismo, la simbología, y se pierden en ese mundo que es un mundo oscuro y que no nos alimenta. Entonces nuestro tiempo, nuestra energía debe estar abocados a conocer cada vez mejor a Cristo, conocer cada vez mejor su palabra y saber que eso nos va a permitir detectar cuando venga el engaño. En 2 Corintios 11, 14 y 15 se nos dice otra característica muy importante sobre Satanás. 2 Corintios 11, 14 y 15 dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Entonces se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente buena, con atractivas personalidades. Presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero. Engañan mezclando la verdad con el error. Esto es lo que estábamos diciendo, que a veces hay un satanismo descarado, oscuro, perverso, malvado, que algunas personas se gozan y siguen, pero personas que quizás son más morales o intentan vivir una vida justa, sienten rechazo hacia esas perversiones. Sin embargo, Satanás también utiliza esa apariencia como algo bondadoso, algo bueno, algo luminoso, algo positivo, algo moral, y personas son atraídas hacia eso. Y esto creo que es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Técnicas de meditación, seguir el universo, buscar las buenas energías, ayudar a las personas, ser buen vecino, ¿no? U otras religiones que también abundan, que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Pienso, por ejemplo, en Testigos de Jehová, en la Iglesia de los Mormones, que son personas que realmente muchos de ellos creo que están engañados y buscan la justicia, pero no siguiendo la verdad revelada en las Escrituras, sino que siguen otros profetas, otras revelaciones, y realmente cuando uno los ve, tiene que reconocer que son personas muy agradables, muy amables, y es ahí donde está el mayor riesgo de ser engañados. Me acuerdo un hermano predicador decía que el veneno para ratas es 95% alimento y solo 5% veneno. Pero ese veneno es justamente el que mata. Y el alimento, 95%, es lo que atrae. Entonces, cuando nosotros somos expuestos a alguna religión que parece muy buena, tenemos que tener cuidado con lo que tiene atrás. Cuando una religión, una ideología, una creencia no se basa en el hecho de que Jesús es Dios, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados y darnos perdón, limpiar nuestros pecados con su sangre, y que Él resucitó y que nos va a venir a buscar, entonces eso es una religión falsa. Por más principios morales, por más buenas obras, por más justicia que pueda parecer en el exterior, eso es un engaño de Satanás. Apocalipsis 12:10 se menciona otra táctica de Satanás. Vamos a leer Apocalipsis 12. Parte B. Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿no? Acusar es otra de las estrategias. ¿Por qué después de confesar sus pecados muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de creer
la promesa de perdón en 1 Juan 1:9. Vamos a leer 1 Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ah? Esa es la promesa que tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y nos limpia. Esa es la promesa, ¿no? Limpiarnos de toda maldad. Acá cuando habla de la confesión, no está hablando de ir a confesarnos frente a un sacerdote o a ninguna persona, sino que es confesar nuestros pecados a Dios. Y confesar los pecados no significa simplemente relatarlos, decir Dios hice esto, robé, mentí, sino que confesar literalmente quiere decir lo mismo. Confesar nuestros pecados es ver nuestros pecados como Dios los ve, como algo abominable, y abandonarlos. Entonces, cuando yo confieso el pecado es cuando yo veo mi pecado según la palabra de Dios, según lo que Dios ve de eso, y me aparto. Y cuando yo hago eso, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? ¿Dice 1 Juan 1:9 que hay pecados tan grandes que Dios nos lo va a perdonar? No. A veces nosotros pensamos, no, este pecado Dios ya no me lo puede perdonar, es demasiado grande, o ya fallé en esto muchas veces, entonces no lo confesamos. Pero Juan dice clarito que Dios nos perdona. ¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón? No. El perdón se recibe por gracia. Es algo que Dios nos ofrece. La penitencia no gana el favor o el perdón de Dios. Algunas personas hacen penitencia como manera de disciplina. Yo eso lo entiendo, que algunos lo hagan, como a un niño que lo pones en penitencia para que la próxima vez que va a cometer ese error lo piense 2 veces, ¿no? Es un tema no tan sencillo como a veces nosotros lo pensamos, pero lo que sí es verdad es que nada que nosotros hagamos, ninguna obra nuestra, puede ganar el favor y el perdón de Dios. Nosotros somos perdonados porque Cristo murió por nosotros y derramó su sangre. Y ese perdón lo recibimos por fe, no por nada que nosotros podamos hacer. Ahora dice acá, el problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón de Dios, el perdón que Dios ofrece. Siguen recriminándose como una forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. Entonces nosotros, cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que hacerlo por fe. Y si Él nos dice que nos perdona por gracia, nosotros tenemos que aceptarlo, recibirlo, agradecerlo, alabar a Dios por eso, pero no sentir que no somos dignos, porque es verdad que no somos dignos, pero también es verdad que no es por nuestra dignidad que Dios nos perdona, sino por su gracia y por la obra de Cristo. Efesios 2:2, vamos a buscar ese pasaje. Dice, enganchando con el 1, estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice, habla de gente que vivía siguiendo la corriente de este mundo, imitando al diablo, quien gobierna las tinieblas, ¿no? Cuando uno piensa en un río, la corriente arrastra todo. Acá, por ejemplo, ahora en mi ciudad hay una creciente grande y uno ve cómo el río, cuando crece, arrastra todas las cosas, ¿no? Y cuando uno cae en eso, en esa corriente, realmente es imposible prácticamente vencerla. Y si alguien piensa en alguien que está muerto, no tiene poder alguno contra esa corriente. Entonces, las personas que no conocen a Dios, que no tienen vida en Cristo, son arrastradas por esa corriente, ¿no?
El príncipe de la potestad del aire, o como dice otra versión, el que gobierna las tinieblas, se refiere al diablo, quien nos tienta usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y produce placer al principio. Justamente ayer con un grupo de adolescentes hablábamos de esto, ¿no? Satanás usa cosas que atraen nuestros deseos, pero el peligro es lo que está atrás. Es como una carnada que al pescado le parece, o al pez le parece muy apetitosa, pero el problema es el anzuelo que está atrás. Y así Satanás destruye las vidas de personas que son arrastradas por esa corriente. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos para salir de esa corriente. Lo que podemos hacer es aceptar la ayuda, la salvación que Dios nos ofrece. Entonces Dios ofrece su salvación y nosotros la podemos aceptar, pero no podemos jamás salir de esa corriente por nuestros propios medios. La confianza del creyente. Aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. Lea Colosenses 2:15. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas, las potestades mencionados en este versículo? Dice, triunfado sobre ellos. Triunfado. ¿Qué dice 1 Juan 4:4 para darnos confianza espiritual? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿no? Mayor es el que está en nosotros. Esto no quiere decir que no tenemos lucha, pero sí nos promete que la lucha ya está ganada, tenemos que dar la batalla, pero como decía un hermano predicador muy querido, estamos en el ejército ganador, estamos en el equipo ganador. Dios ya venció a Satanás en la cruz y todos los que somos hijos de Dios le pertenecemos a Él y ya tenemos la victoria asegurada. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Así que tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo, ¿no? Someternos a Dios es obedecer a Dios, ponernos bajo su mando, obedecer sus mandamientos y resistir al diablo. Y la promesa es que Él huirá de nosotros, ¿no? Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Como decíamos, Dios ya ganó la batalla, ganó la guerra, pero nosotros tenemos que librar nuestras batallas. Y cuando no lo hacemos, Satanás puede afectar y puede causar daño y sufrimiento en nuestras vidas. 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, ¿no? Así que hay victoria en Cristo, sí, claro que sí, ¿no? Y 5b dice que debemos llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, algunos apartados para profundizar. Esto es personal, ¿no? Y esto está bueno dedicar un tiempo cada uno para responder, reflexionar en esto. Dice, Satanás usa la mentira para engañar e intimidar a los hijos de Dios, tratando de desviarlos del camino verdadero.
haga una lista de algunas de las mentiras que el diablo ha tratado de usar en su vida. Esto es algo muy personal. Después tenemos tareas para leer la Biblia, un capítulo por día, Mateo 8 al 14, y memorizar Santiago 4, 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y acá algunas cosas que quizás son más comunes de lo que nosotros pensamos, y por ignorancia podemos caer en estas situaciones peligrosas, ¿no? Dice: si usted en alguna ocasión se ha involucrado en algunas de estas siguientes prácticas prohibidas, márquelas, ¿no? Acá dice consultar brujo, curandero, buscar contactos con los muertos, consultar el horóscopo, consultar a adivinos, hacer pactos con Satanás, visitar adivinos, usar amuletos para tener poder especial, ver películas satánicas, practicar magia blanca o negra, participar en ritos satánicos, consultar con espíritus, otras prácticas. Eso es algo de lo que a veces nos involucramos, a veces hasta de manera como un juego, como algo curioso, como algo que no pasa nada, pero como vimos, Satanás actúa a través de esas cosas, y si alguno lo ha hecho, necesita orar a Dios renunciando a toda participación pasada en prácticas ocultas. Busque ayuda de un hermano maduro o de su pastor, ¿no? Son puertas de entrada que a veces nosotros abrimos sin darnos cuenta, y que Dios nos puede ayudar a tener victoria sobre eso. Nos dice acá: la victoria es nuestra. Así que espero que esta lección, el estudio, haya sido de bendición para ustedes. Como siempre decimos, si tienen algún comentario, algo que quieran compartir, alguna duda, pueden dejarla ahí escrita, y cuanto antes vamos a tratar de responder. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección. Chau, chau.